Bienvenidos nuevamente al programa Cómo vivir la liturgia en la familia. Mi nombre es José María. El tema de hoy va a ser la Santa Misa. Y para ello tenemos a don Fernando Corominas, bienvenido, Gracias. Que nos va a comentar sobre el tema. Don Fernando, ¿qué consideraciones nos hace sobre la Santa Misa? La Santa Misa es la renovación actual del sacrificio de la cruz. Y he dicho la renovación actual, hoy, del sacrificio de la cruz. O sea, es el propio sacrificio de la cruz que lo celebramos en la Santa Misa. La consagración es la participación de la muerte incruenta del Señor en aquel momento. O sea, lo estamos celebrando en cada misa. Sobre la misa podremos decir que tiene dos partes importantes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pero a mí me gustaría, siempre que expongo uno de estos temas, me propongo una serie de objetivos, ¿no? Y a la hora de escoger los objetivos de la misa, me han salido un poco más de lo corriente, me han salido 5 objetivos, pero sí que me gustaría remarcarlos porque creo que son muy importantes. El primer objetivo es que la liturgia de la palabra no es un preámbulo de la misa, sino que es la misa. Por lo tanto, hay que llegar puntuales, hay que llegar antes de que salga el sacerdote. Si tenemos una reunión, una cita con el primer ministro, con el papa o con una persona importante, no se nos ocurre llegar tarde. Llegamos con tiempo suficiente para el momento que nos toque la visita estar. Si tenemos una cita con Dios, no podemos llegar tarde. Entonces, primer objetivo, vamos a llegar a misa antes de que llegue el sacerdote. La liturgia de la palabra es la misa, no es el preámbulo. Creo que este punto es importante. Después, el Evangelio es la palabra de Dios, pero el Evangelio es la palabra de Dios dicha en el momento actual. O sea, cuando nosotros leemos el Evangelio, no es que contó Jesús hace 2000 años, sino que nos está contando ahora. Por lo tanto, es importantísimo para un cristiano conocer lo que dicen los Evangelios. Padres de familia, hagamos que nuestros hijos se conozcan bien los Evangelios. Padres de familia, ustedes, vosotros, conoceros bien el Evangelio. Otro tema importante es conocerse la misa. Cuando un niño o una persona va a un espectáculo que no conoce, se pierde, no atiende. Yo me voy en un espectáculo de béisbol y como de béisbol no sé nada, diría que apago la televisión, ni lo veo. Voy a un espectáculo de fútbol y como sé algo, pues me entusiasmo con él. Pues exactamente igual pasa con la misa. Si los hijos no conocen lo que sucede en la misa, las partes de la misa, el significado de cada vivencia de la misa, no la escucharán atentos, se distraerán, perderán la noción de lo que están diciendo. Por lo tanto, otro objetivo, conocer las partes de la misa, conocer la misa muy bien. Y el último punto se refiere a la comunión. Hablaremos de ello con más detalle, pero adelanto algo. La comunión es recibir al Señor, recibir al Señor. Bueno, pues si queremos recibir al Señor bien, en nuestra casa, que la casa esté limpia, confesión. Si queremos recibir al Señor bien, estar con Él hasta que se vaya, no dejarlo a medio camino. Estar con Él hasta que se nos vaya de nuestra alma. 10 minutos, 5 minutos, bueno, pues esos 10 minutos estemos con Él. Esos serían mis mensajes principales, que voy a tomar la libertad de repetirlos. Estar con Jesús después de recibir la comunión hasta que Él se vaya, tener la casa limpia, confesarme, el Evangelio, saber muy bien los Evangelios, saber muy bien los puntos que trata la misa y llegar puntuales. Muy bien. Las lecturas y los Evangelios forman parte de la liturgia de la palabra. Sí. ¿Existe alguna relación entre las lecturas y los Evangelios? Hoy día existe una relación muy fuerte entre las lecturas y los Evangelios. El Concilio Vaticano II ha seguido trabajando sobre el tema y ha hecho que Evangelios y lecturas estén totalmente compaginadas. No solamente esto, los Evangelios de los domingos, por ejemplo, al cabo de 3 años se han comentado los Evangelios completos. Por lo tanto, hay el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C, de forma que después de haber pasado los Evangelios de los domingos de 3 años, se han visto los Evangelios completos. Algunas veces se repite, pero se repite porque es el mismo Evangelio de San Juan, el mismo dato,
contado por San Marcos o contado por San Mateo, pero realmente en 3 años podemos ver los evangelios completos. Siguiendo un poco el orden cronológico de la misa, ¿cuál es el significado del Salmo responsorial y la Aleluya? El Salmo responsorial es la respuesta del hombre a Dios. O sea, antes nos estaba en la epístola y en el Evangelio es Dios el que nos habla a nosotros. Es la respuesta de Dios al hombre. Y en el Salmo responsorial es la respuesta del hombre a Dios. El Salmo responsorial es antiquísimo, muy antiguo, es de los primeros siglos. Y bueno, tiene una serie de salmos que se van rezando al Dios, alabándole y queriéndole, vamos a llamarlo así, ¿no? Desde siempre. Y son los mismos salmos que se cantan ahora. La Aleluya es como un canto de alegría, que va a venir la palabra del Señor, alegrémonos. Y entonces hay unos salmos también en el que el pueblo demuestra la alegría al Señor por llegar al Evangelio. Dicen que el Evangelio es la palabra de Dios, viva en el Espíritu. ¿Nos puede ampliar el significado del Evangelio? Bueno, el Evangelio, este tema es importante, lo he dicho antes y lo vuelvo a rematar, no es algo que dijo Jesús cuando vino al mundo, es algo que nos está diciendo a Jesús en cada momento. Y además el Evangelio sirve para que el Espíritu Santo nos llegue a nosotros, o sea, para que nos llegue dentro del alma. De forma que si escuchamos atentamente el Evangelio, debemos tener la sensación de que esto es lo que hoy nos dice Jesús, me dice Jesús a mí. Al leer el Evangelio, esto es lo que me dice Jesús a mí. Esta es la forma de realmente de escuchar el Evangelio. Es lo que Dios te está diciendo en cada momento, a cada hombre. Me acuerdo de una anécdota de San Antonio. San Antonio era un hombre de familia rica, tenía muy una posición fuerte, y cuenta él en su historia que una vez yendo a misa, en el Evangelio oyó: y si quieres realmente seguirte, vende todo lo que quieras, todo lo que tienes a los pobres, y sígueme. Claro, él dijo: esto me lo está diciendo Jesús a mí. Y entonces fue a su casa, vendió todas sus posesiones y se fue con Jesús. La verdad es impresionante que uno no se imagina que cada parte de la misa tiene un aspecto histórico, un aspecto litúrgico de Dios, los evangelios. ¿Es la oración de los fieles la última parte de la liturgia de la palabra? Sí, la última parte de la liturgia de la palabra es la oración de los fieles, que tiene como carácter, es una oración universal. O sea, no estoy pidiendo por mí directamente, sino que estoy pidiendo por todos. Estoy pidiendo por el Papa, por los obispos, por los creyentes, por los no creyentes, en general, por todos los que lo necesitan, por la guerra, por la paz. O sea que por lo tanto es una petición del pueblo en nombre de todos. Terminamos entonces la primera parte de la misa y entramos en la segunda parte de la misa, la liturgia de la Eucaristía. ¿Qué nos puede detallar acerca de ella? Tiene 3 partes: el ofertorio, el canon, la consagración, canon y consagración es lo mismo, y la comunión. Entonces, el ofertorio, ya de muy antiguo, en el momento que llegaba el ofertorio, pues los cristianos entraban en la iglesia pues con cosechas, con bienes, con dinero, con comida para el sacerdote y para el altar. El pan y el vino lo dejaban en el altar y el resto se lo daban a los diáconos para que les repartieran entre la gente pobre. Bueno, esa es la parte del ofrecimiento, digamos, del pueblo a Dios. Después, en el ofrecimiento, pues está cuando el sacerdote ofrece el pan y el vino le pone una gota de agua, que esta gota de agua significa que Jesús, cuando hizo la Eucaristía, cuando instituyó la Eucaristía en Jueves Santo, templó el vino con agua porque era una costumbre judía. Y hoy día se interpreta el templar con agua como lo que